Dosis de ciencia. Hoy, cartas en el aire. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez. Continuamos, profe, me alegra mucho este 2023 entregándole a nuestra audiencia estas dosis de ciencia en su compañía. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la recepción y simplemente hacerse cargo de tantas promesas que venimos haciendo de vez en cuando decimos deberíamos hablar de otro tema. Y cuando uno piensa que ya no hay de qué hablar, que sucede muy a menudo, intentamos de todas maneras buscar algún tema relacionado con lo que nos gusta, que es todo lo relativo a la aviación, a la investigación aeroespacial. Y habla esto muy bien de usted, profe Mario Vázquez, porque mantiene su palabra. Usted dice, ve, en una próxima dosis de ciencia, y yo le digo, ojo que lo dijo usted, y véalo acá. Como es esclavo de sus palabras, pero bueno, uno hace lo que puede. Y las palabras no se quedan en el aire, sino que van tomando forma. En este caso, las cartas en el aire. ¿Algún accidente de un cartero, profe? Es lo más sencillo lo que se me ocurre aquí de primera mano. Sabía que estabas haciendo tiempo para ver si se te ocurría alguna idea. Yo también, hablando de eso, que no tiene que ver con el tema, yo no sé cómo era la situación aquí cuando nos enviábamos cartas, ¿no? Algo que es un ejercicio que ya ha pasado al olvido, aquello de escribir una carta a mano y poner en un sobre con estampilla. Usted es muy joven, nunca le tocó escribir una carta, pero hubo un momento en que la humanidad se comunicaba, que existían los carteros, existía el servicio postal. Pero a mí no me tocó eso de verdad. Pues lo cuentan, obviamente, porque no es tan lejano, ¿cierto? No es una cosa tan lejana, Depende de quién lo diga, porque para uno dice, no, pero sí, yo me acuerdo perfectamente. En otros casos hacen comentarios ya que provocan la depresión de uno, pero sí, hubo un momento... hubo muchas formas de comunicarse. El tema de la carta en papel, en particular, pensé que, claro, tal vez lo podías relacionar por ahí. Al menos en mi tierra, cuando mandábamos las cartas, según el apuro que tuvieras en que el destinatario leyera la carta, o qué tan valiosa era la información que incluías en el sobre. De todas maneras, aún hoy en día, seguramente en algún momento te ha tocado enviar algún documento por sobre a algún lado. Es verdad. Sí. Digamos, para no exagerar mucho, tanto, pues. Que alguna vez te habrá tocado un sobre Manila, tal vez, sí. En fin. Y uno lo lleva a los servicios de mensajería, en fin, todavía existe eso. Y se envía por avión. Pero digo que en algún momento, cuando uno enviaba esas cartas, tenían distintas tarifas según la velocidad o la garantía de que llegaran exactamente a destino. Entonces había varios tipos de franqueos que se llamaba, y en un caso, por lo menos en mi país, existía lo que era la vía aérea. Cuando escribías a alguien que vivía en España, por ejemplo, necesariamente esa carta iba a ir por avión. Uh-huh. Entonces, en ese momento, lo recuerdo ahora así como una cosa simpática, lo importante, como aún pasa hoy, es el peso del envío. Si tú tienes que enviar un documento a España, te lo pesan. No es lo mismo poner una hoja que una tesis, 10 hojas, mientras más pesado, más caro sale el envío. Entonces, cuando uno escribía cartas, los sobres en mi país tenían un color diferente si iban por avión, si eran vía aérea. Y a su vez... ¿De qué color? Eran los bordes del sobre, franjitas rojas en todo el borde. Si no, eran sobres blancos. Uh-huh. Pero cuando eran con esa franjita uno sabía que era vía aérea. Y el papel en el que se escribía era un papel más delgadito, pesaba menos. Bueno, porque había que... estoy pensando en una hoja, pero si eran un montón, ahí sí se ahorraba uno unos pesos. Sí, porque cuando escribías carta tenías que escribir mucho. Aprovechar el envío. Aprovechar el envío. Bueno, no era un recuerdo así como tierno,
Pero esto no tiene nada que ver, obviamente, no tiene nada que ver. Apenas vamos a empezar. Sí, no, era como para poner un contexto que no tiene que ver, porque no estoy hablando de ese tipo de cartas o de ese tipo de envíos. Tampoco voy a decir la frase que después me inculpa a mí cuando digo, podríamos hablar en otra dosis sobre cómo es. Pero hemos hablado ya varias veces de la relevancia del correo postal en el desarrollo de la aviación. Sí. Digamos que fue clave para el desarrollo porque era más importante ese uso de los aviones que no el transporte de personas. Hoy en día obviamente ya no es así. Pero a estas cartas que me refiero tienen que ver con algo que nosotros como pasajeros nunca nos vamos a enterar, que es muy difícil de descifrar, pero los que manejan los aviones lo tienen que aprender sí o sí. Y es las cartas de navegación, es decir, unos documentos que contienen toda la información que se necesita para ir de un punto A a un punto B en un avión. Y son para nosotros, que somos curiosos, simplemente son curiosamente complejas, porque... ¿Y van en sobrecitos? No van en sobrecitos, sino que los pilotos lo tienen en una carpeta seguramente, y sirve de guía. Pero entonces ahora, para hacer una analogía, cuando nosotros tenemos que ir a un sitio que no conocemos, en la ciudad, por ejemplo, en una dirección, pensamos por dónde vamos. Entonces apelamos ahora al celular, claro, a las aplicaciones que nos indican, bueno, no, por acá te queda más cerca, por acá hay mucho tránsito, y nos ubicamos y vemos cómo son del sitio. Eso de alguna manera también lo hacen los pilotos cuando van de un aeropuerto, el que te imagines, al aeropuerto que te imagines, en el país que te imagines. No es que alguien de tanto viajar, no sé, a Bogotá, ya saben por dónde ir. Tienen que ir por un camino que ya está predestinado. El piloto no va paseando, como iríamos nosotros, vamos por una calle o por la otra. Todo el trayecto desde que salimos del aeropuerto, desde que el avión se mueve en realidad en la pista, hasta que se detiene en el destino, está siguiendo unos patrones ya establecidos. Y está siguiendo las instrucciones de varias personas que van controlando y ayudando, llevando de la mano, simbólicamente, el vuelo. Así ese vuelo se haga muchas veces, así sea el mismo trayecto. Entonces es importante y es muy curioso. Esto de las cartas de navegación viene también de los marinos que usaban cartas de navegación. ¿Y qué son las cartas de navegación? No es simplemente para qué lado queda una isla, sino cómo son las corrientes con las que se va a encontrar el barco, si hay algún objeto sumergido. Pero entonces lo tomaron de ahí. Claro, o sea, digamos que históricamente quienes utilizaron las primeras cartas de navegación fueron los marineros. Y digamos, y se siguen utilizando. Esto está muy ligado al uso del GPS, así como nosotros lo usamos. Los aviones también llevan GPS. Y les indica, y el avión puede ir solo, porque ya han elegido el camino por el que van a ir. Pero las cartas de navegación, que son en papel, contienen una información que es sumamente importante. Y es tanta la información, y lo que a simple vista, si cuando tú las mires, te vas a asustar porque hay mucho detalle. No es simplemente una rayita por donde vas, sino que tiene mucha información. Y es que en una sola hoja, porque no es como decir un libro, puedo buscar a ver en qué página busco, a dónde queda esto, tiene que ser en una sola hoja, leer yo de un vistazo toda la información. Y trae realmente mucha información. Hay que estar entrenado, los pilotos están entrenados para saber leer estas cartas, porque trae muchísima información. Y no es solo una carta, ¿no? Por ejemplo, hay una carta, para el aeropuerto en el que está parado el avión, porque si el aeropuerto es grande, que tiene varias pistas y por dónde se mueve, por dónde sale, por dónde donde parquea, eso no es tan simple cuando el aeropuerto es grande. Todo eso ya está dibujadito en una carta donde aparecen las distancias, con letras, todo lo que se va a encontrar la persona en el piso está ahí escrito. Cuando despega, tendrá otra carta para saber, cómo va a ser el vuelo de un lado al otro. Pero también muy importante es cuando aterriza. Cuando va a aterrizar,
si recuerdas alguno de tus viajes en avión, los aviones no aterrizan de cualquier lado, es decir, no acceden al aeropuerto por cualquier camino. Lo hacen, normalmente se eligen la vía que le garantice de que el viento esté en contra, si hay viento. Si es que hay viento, siempre se aterriza en contra del viento. Si no hay viento, da lo mismo, diría uno, pero no, porque depende cuántos más aviones están dando vuelta por ahí. Entonces hay que organizar todo ese tránsito. La autopista. La autopista. Y piensa que allá arriba hay no solo los aviones que están aterrizando, hay aviones que están despegando, que ya despegaron, hay otros aviones que van a pasar por ahí, pero no van a aterrizar ahí. Entonces hay que acomodar todo eso, es apasionante y complejo, a qué altura va a ir cada avión. Porque también tú dices, bueno, todos los que van a aterrizar los pongo a la misma altura, pero no todos van a la misma velocidad, entonces no puedes ponerlos en el mismo punto porque se van a sobrepasar. Y no necesariamente aterriza el que vaya más rápido, primero, sino que hay turnos para aterrizar. Entonces todo eso es muy complejo, todo eso va sucediendo mientras nosotros vamos tomando un cafecito o durmiendo. O esperando, bueno, faltan 5 minutos. O temblando por las turbulencias, lo que sea. Pero todo eso va sucediendo, así la ruta sea de media hora, hay toda una interacción con personal de tierra que va dirigiendo esto. Y como digo, las cartas son muy apasionantes. Si tú las ves, bueno, hay que analizarlas, hay muchos ejemplos. ¿Qué información de toda la que traen las cartas de navegación, qué es lo que aparece? Aparecen, por ejemplo, uno distingue rápidamente unas flechas y letras, siglas, porque, depende, es difícil hacerlo radial cuando es tan visual lo que estoy hablando, pero cuando se hace lo que se llama aproximación por instrumentos, ¿no? Es decir, el piloto va a un cierto punto guiado por un instrumento que se encuentra en el aeropuerto de destino, ese hablaremos en otras dosis, ese dispositivo tiene una sigla, depende del sitio en la ciudad en el que se encuentre, tiene una sigla. Entonces la carta le dice, bueno, cómo tienes que encontrar la señal, que por ejemplo de radio podría ser, que está emitiendo ese transmisor para imaginarte esa pista que te lleva, esa autovía que te lleva hasta la pista. Pero una vez que estás ahí, también aparece en la carta en qué dirección vas a aterrizar. O sea, si es de norte a sur, de este a oeste. Aparecen los datos de la pista. La pista, recordemos que tienen 2 números en los extremos, entonces para saber si va a aterrizar en un sentido o en el sentido contrario, dependiendo de otras condiciones. Pero también aparece en la carta a qué altura tiene que ir el avión según a qué distancia está de la pista. O sea, no es arbitrario. Está todo dibujado, todo eso está contenido ahí y el piloto lo tiene que saber leer porque es como una infografía, diría. Es una infografía. Entonces, rápidamente... Pero en clave, pues con códigos. Con códigos, pero ahí está toda la información. Es decir, desde a qué altura tiene que ir cuando se encuentra a tanta distancia de la pista, para que no vaya o muy bajo o muy alto, para que llegue bien a la pista. Entonces, ¿cómo va a ser el descenso que va a tener? Está todo ya establecido. No es que el piloto lo decida en el momento. Y también las contingencias que pueden pasar. Por ejemplo, si por alguna razón no aterriza, ¿en qué sentido tiene que salir de la pista? Si por alguna razón levanta vuelo, ¿en qué sentido tiene que salir de la pista? No da lo mismo a la izquierda que a la derecha, porque ya está todo establecido para que todo el mundo usa la misma carta para ese mismo aeropuerto. También, si pasa algo, de lo que hablaremos en otra dosis, es si tiene que esperar, después borramos esta parte, si tiene que esperar el piloto, por alguna razón, hay que esperar. Todavía no puedo aterrizar, se queda en lo que se conocen como circuitos de espera. ¿Dónde está el circuito de espera? No se espera en cualquier lado, porque uno no se puede parquear además, no se puede estar volando en cualquier sitio. Todo tiene que estar bajo control. Toda esa información está en la carta. E incluso hasta te dice, bueno, la dimensión de la pista, qué tan larga es la pista, porque según eso vas a ver si puede aterrizar o no, a qué velocidad puede aterrizar, e inclusive la inclinación de la pista. No todas las pistas son planas. Planitas. No.
Hay pistas que... Eso está en las cartas. Después nos Pues ponemos a jugar con las en cartas. todas las que yo he aterrizado, sí. En la que tú crees que son planas, pero no son planas. Porque no sea plana, digamos, sí se hace que la pista obviamente sea una superficie suave para que aterrice, pero no necesariamente, como son muy largas, un extremo respecto al otro están a la misma altura. No es exagerado. En zonas montañosas sí, puede que sea más notable, sí. Pero te dicen qué sentido, cuál es la inclinación que tiene la pista, porque sí, también lo va a afectar si está aterrizando cuesta arriba o cuesta abajo. Así que toda esa información está en esas cartas. Y para nosotros los neófitos eso asusta porque es una infografía que tiene demasiados datos. Los pilotos tienen que estar entrenados y ahí tienen toda la información que se necesita para poder llegar. A pesar, digamos, como digo ahora, actualmente se confía mucho en el GPS, que ya esto también va ligado a otra cosa que hablaremos en otro, que es el plan de vuelo. Cuando nosotros estamos subiendo el avión, un tiempo antes ya los pilotos están organizando el avión para el vuelo. Y organizar el avión para el vuelo, por ejemplo, es incluir el plan de vuelo. Y el plan de vuelo es decir, a dónde van a ir en cada momento. Todo eso se carga en los computadores del avión y el avión puede hacerlo solito. Pero digamos que el mensaje, digamos, que quería dar de todo esto es que a pesar de que nosotros pensemos de que se trata simplemente de ir de A al punto B, que vamos sentados atrás, no nos imaginamos que en realidad todo el tiempo, y no importa si el viaje es en una distancia cortita, entre dos ciudades que están próximas, o si vas a cruzar el océano, todo el tiempo hay alguien que está controlando. Son muchas personas que se encargan de ir analizando por dónde va el avión, cuidando de que todos vayan donde deban ir. Y los pilotos, además del plan de vuelo, además de toda esa información, tienen sus cartas para conocer exactamente cómo llegar a destino y cómo hacerlo bien. Profe Mario Vázquez, ¿y estas cartas se las entregan en ese plan de vuelo que usted mencionaba? ¿O ellos cargan con eso en un sistema o algo así? Sí, no, existen cartas. Por ejemplo, digamos aquí en Colombia hay una carta para el aeropuerto de Río Negro, para el aeropuerto de la ciudad de Medellín. Existe una carta que se van actualizando. Cuando hay algún cambio, alguna modificación en el terreno, en las instalaciones, en los instrumentos, se actualiza. Entonces hay una última versión de cada ciudad de Colombia o de cada ciudad del mundo. Hay una carta disponible que las autoridades de la navegación o de la aviación, de la aeronáutica, son las encargadas de certificar cuál es la carta. Y esa carta la disponen todos los pilotos. Es una copia, la tienen que tener, la versión actualizada, digamos, la última. Es una información que siempre está disponible dependiendo el aeropuerto de destino. Y la tienen, o de salida. Me imagino pues como que hay plan A y hay plan B, o sea, la tienen en una carpetica y la tienen digital o ¿cómo vamos? Depende del avión que estemos hablando. Si estamos hablando de aviones pequeños, normalmente eso es en papel, es una carpeta que se analiza. Seguramente los pilotos no tienen que estar revisándola todo el tiempo si ya tienen experiencia, ya conocen el aeropuerto. Porque lo de las cartas es lo opuesto a, como empezó la aviación, a lo que se llama navegación por visual. O sea, en los inicios la navegación era visual, no se necesitaban cartas. Porque decía, bueno, yo sé que tengo que pasar por aquel árbol, el morro aquel. Por la casa del profe Mario Vázquez, por ejemplo, ya la pasé. No, pero todavía en esa época no estaba, ni el profe Mario Vázquez. Pero, por ejemplo, pues sabía que... referencias que estaban en el terreno, las vías del tren. Y si estaba nublado, ahí ¿cómo hacemos para pasar por acá? Era todo visual. Solo se podía viajar en visual. Y por eso tampoco podían volar muy alto, porque tenían que observar las referencias. Actualmente, entonces, si se tratan de aviones pequeños, aeropuertos pequeños,
sirven estas cartas. Si tú ves en videos, en fotos, el cockpit, la cabina de los pilotos de los aviones más grandes, los comerciales, suelen tener esta información, sobre todo ellos cuando llegan a los aeropuertos, para decir, bueno, les dan las instrucciones por dónde tienen que salir de la pista, le dicen, bueno, tome tal ruta, tal otra, y parquee en tal sitio. Pero si el aeropuerto es muy grande, es como estar en una ciudad que pueden cometer errores. Entonces sueles ver que cada uno, el piloto y el copiloto, tienen a su lado una tablet con la imagen, la carta, o sea, en versión digital, pero siguen siendo las mismas cartas. No, la única diferencia, no las buscan, pero las pueden cambiar de página. Ellos los llevan como equipo adicional. Vea, usted sabe muchas cositas, profe Mario Vázquez. Son años de estar buscando cositas. Y de estar mirando. Vamos ahora entonces por el dato curioso. Psst, psst. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, yo te quería impresionar por el lado de las cartas, pero no contaba con la brecha generacional. Pero entonces, hablando de las cartas, como digo, insisto, se han usado desde la antigüedad. La gente necesitaba mandarse mensajes. Se menciona de que los más antiguos mensajes que se sabe que ya se utilizaban, como siempre, apuntamos a Egipto, seguro que se mandaban mensajes 2400 años antes de la era cristiana. Pero ¿en qué mandaban los mensajes? Porque comunicarse, uno siempre necesitó comunicarse con otra persona. Uh-huh. ¿Pero en qué? No había aplicaciones como las que estás pensando. Las aplicaciones, por ejemplo, los babilonios envolvían el mensaje en arcilla, en un polvo de arcilla, y lo horneaban. Entonces era como una cerámica, digamos. Entonces sí. Ahí iba el mensaje. Una tablita, pero de arcilla. Claro. Cuando se empieza a utilizar los sobres de papel, cuando inventan el papel, uh-huh. Y donde ahí aparecen, no falla, los chinos. Entonces, sí, en el siglo II, antes de la era cristiana, ya aparece el papel. Porque antes, y ahí, si tú miras objetos relacionados con textos antiguos, no eran todos de papel. Se escribía sobre tela, sobre pieles de animales, pieles vegetales. Entonces, una cosa que me parece bonita, es simplemente un detallito, no es que sea útil actualmente, porque ya nadie escribe cartas en papel. Y es que el tema del sobre tiene todo un cuento en la historia. Se puede hablar de la estampilla que se ponía, la primera que existe, los filatelistas y todo eso. ¿Quién inventa el sobre engomado? Es el que nos tocaba a quienes mandábamos cartas, pasar la lengua. Entonces te tocaban 10 sobres, entonces había que tener coraje y saliva. Parece que un papelero francés en 1837, que ya estaba cansado de eso, inventó ya con goma, que el sobre. Lo que pasa es que antes de eso, de ponerle la goma al sobre, cómo se cerraban las cartas. Cómo se cerraban para evitar que alguien las leyera. Uh-huh. Se ponía un sello de cera. Sí. ¿Es cierto? Y eso me parece bonito, que lo venden, incluso tú lo puedes comprar, es un detallito, un regalito, puedes pedirlo que te regalen, un sello de lacre. Yo por ahí como la indirecta ya. No, que te regalen. Un sello, lo que se llama lacre, que es una mezcla que tiene una resina, una goma, trementina, un colorante, entonces roja. Y eso lo hacían los nobles y todo eso, pero se puede conseguir. Y es simplemente una resina que tiene un colorante que tiene una bajo punto de fusión. Quiere decir que con un poquito que lo caliente se ablanda, cae la gotita, deja caer la gota sobre el sobre, uh-huh. Y viene un sello, que normalmente era el sello que daba la identidad a la persona, al personaje, un sello que queda marcadito ahí. No sé para qué sirve, pero me parece un detallito así como está bien, sí, elegante, de bonito, fina coquetería, de fina coquetería, ligado a esto a mucho avanzado, mucho pasado en el mundo, desde toda esta época, todas estas cosas, a lo impersonal que es hoy en día un correo electrónico. Se perdió el romanticismo, convengamos. Es muy rápido, pero... Pero, profe Mario Vázquez, yo creo que todos escribimos una carta. Todos, así estemos en esta era de la tecnología, chiquitos,
¿cierto? Ya en esta época, digo, chiquitos, y se la escribimos a la mamá. No está lejos, no tiene que cruzar mares y océanos pues a través del avión, pero yo creo que todos en la escuela nos han puesto a escribirle una carta a la mamá, y es la primera manera de acercarnos también a esa forma en que antes se comunicaban. Ojalá que no llegue el punto en el que todos digan le mandamos un mail a la mamá. Ay, no, no. Por favor que no. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti.